Bueno, pues vamos entonces a continuar con este segundo y último video de este módulo. Hablábamos precisamente de cómo la idea de transitar de gobierno a gobernación fue pasando precisamente por ir transformando la idea de la soberanía, dicho de una manera más antropológica, cómo ha ido evolucionando la idea de la razón detrás del poder. ¿No? Cómo son otros elementos hoy los que le dan la razón o los que le dan la racionalidad al poder de los que se lo han dado en otros momentos. En algún momento el poder para ser racionalizado solamente requería tener cierta estirpe, ¿no? O tener ciertos estudios, ¿no? O tener ciertos actos. Hoy la racionalidad del poder pareciera que está enfocada mucho precisamente a que el ejercicio del poder se dirija a la protección de la dignidad humana. Por eso lo son los derechos humanos las herramientas que empiezan a generar esta racionalidad material del poder. El poder es eficaz, el gobierno es eficaz en la medida en la que proteja derechos fundamentales. Pero claro, esto no siempre ha sido así. Como yo les decía, la soberanía es un concepto que ha ido cambiando radicalmente desde el modelo de Estado absoluto hasta el modelo de Estado constitucional que tenemos el día de hoy. En un momento la soberanía en un Estado absoluto era el poder supremo, no tenía ningún límite. Luego llegó el Estado liberal, 1789, en el que empezamos a tener, empezamos a poner límites al ejercicio del poder, ¿no? Los derechos civiles, como las libertades públicas. Luego tuvimos las revoluciones sociales y se aumentó el catálogo de derechos y por lo tanto se aumentó la manera en la que fuimos limitando el poder, ¿no? Llegamos aquí a un punto muy interesante para el desarrollo de la soberanía, ya no solo como un elemento del Estado, sino como un elemento de la comunidad internacional, ¿no? Que es a partir precisamente de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un gran ejemplo que nos permite ver cómo el poder no legitimado llega a perder la razón y puede hacer que los estados o aquellos que ejerzan el poder se conviertan en asesinos, ¿no? Es decir, el poder, pensemos en los estados fascistas como Alemania eh, o como Italia, el poder se legitimó de manera popular durante un periodo, ¿verdad? Pero cuando dejó de haber esa racionalidad detrás del poder, la popularidad no fue suficiente y entonces se necesitó hacer uso de la fuerza. Alemania tenía una constitución muy interesante, la Constitución de Weimar, que establecía un catálogo de derechos y una serie de libertades y de derechos sociales muy bien cimentados en una tradición y en una cultura jurídica específica como la alemana. Sin embargo, el populismo que derivó de los fascismos, del fascismo en este caso hitleriano, hizo que esa constitución fuera derogada y se establecieran nuevos modelos, nuevas reglas que racionalizaran el poder. Esto evidentemente no fue suficiente, ¿no? La gente empezó a dudar de este ejercicio del poder y mientras más dudas se construían, más agresivo o más violento se convirtió el Estado hitleriano. ¿Por qué? Porque el poder que empieza a perder la legitimidad comienza a perder la razón. No tiene razón, no tiene el poder o la razón del derecho de su lado y por lo tanto comienza a convertirse en un Estado violento. Esta fue quizá la primera gran em, lección que ha dado la Segunda Guerra Mundial precisamente en el ámbito de la teoría política, cómo el poder sin razón se convierte en un poder violento. Esto no solamente sucedió evidentemente con Hitler, sino esto sucedió también, por ejemplo, con Stalin, ¿no? Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es más, después de la Revolución Rusa, el Estado totalitario que se fue construyendo en Rusia fue cimentándose inicialmente en un modelo completamente populista, pero el populismo tiene fecha de caducidad y cuando la caducidad llega, uno voltea a ver a los lados y se da cuenta que no hay una razón de peso que permita sostener el ejercicio de ese poder y por lo tanto ese poder requiere allegarse de fuerza, ¿no? Esto lo podemos ver desde mi perspectiva mucho hoy en el Estado mexicano, ¿no? Un Estado, un gobierno que surge en 2018 apoyado por grandes masas, pero que esas grandes masas poco a poco se van desencantando de este populismo y cuando se dan cuenta que no hay las razones suficientes,
y se quieren echar para atrás, ya no se puede porque el Estado lo que ha hecho es ahora darle muchos espacios al uso de la fuerza. Hemos militarizado el país y entonces tenemos a los militares como guardianes de ese poder. Fíjense qué diferente es, ¿no? Una cosa es que el derecho sea el guardián del poder y otra cosa es que la fuerza sea la guardiana del poder. Si algo nos ha dicho la historia es que mientras la fuerza guarda el poder, ese poder está destinado al fracaso en las pocas décadas, mientras que si es el derecho el que racionaliza el poder, ese poder puede perpetuarse durante mucho más tiempo. Entonces, sería quizá la primera lección que nos daría esta Segunda Guerra Mundial. Y la segunda demostró que los estados podían morir, ¿no? Una de las cuestiones que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial fue que hubo estados que empezaron a modificarse, estados que empezaron a unirse a otros, estados que desaparecieron. Es decir, el estado, y esto también lo van a ver mucho en derecho internacional, el estado puede terminar. Y luego entra, en términos muy jurídicos, algo que se llama la sucesión de estados, que es una cuestión interesantísima, ya la verán. Pero lo relevante aquí es precisamente que esto nos permite ver cómo el poder es superior al Estado. El poder existe independientemente del Estado. El Estado se convierte en una manera de racionalizar ese poder, pero el Estado puede morir, el Estado puede desaparecer, pero el poder entonces solamente cambia de manos y se ejerce por por otras personas. Estos elementos condujeron a cambios que impactarían profundamente la idea de la soberanía y por lo tanto se fue transformando durante la segunda mitad del siglo XX y hasta estas primeras 2 décadas del siglo XXI, este concepto de soberanía. Una primera transformación muy interesante que hemos ido viviendo en diferentes estados y que en México empezó quizás de una manera un poco tardía, a finales del siglo XX y para ser más exactos, en la última década del siglo XX, es precisamente que hubo un retroceso del poder discrecional en beneficio de un nuevo poder, de un poder funcional. Una vez más tenemos el gobierno soberano y el gobierno eficaz. El gobierno soberano es aquel que ejerce el poder de manera discrecional, que tiene muchos espacios de discrecionalidad para determinar el futuro de sus comunidades, el futuro de su ciudadanía. Un poder funcional es aquel que tiene controles que van impidiendo que el poder se ejerza de manera discrecional. Y entonces, durante la última década del siglo XX en México, pero más o menos, al menos en los últimos 40 años del siglo XX en muchos países, se fueron construyendo instituciones, ¿no? Hablando del ámbito del Estado, instituciones que fueran controlando los actos de poder del propio Estado. Por ejemplo, se generó con unos principios, una declaración internacional que se conoce como los Principios de París, una serie de organismos públicos autónomos que se instituyeran o que se constituyeran como elementos que permitieran darle funcionalidad al ejercicio del poder. ¿De qué manera es funcional el poder cuando no es discrecional? Es verdad que tenemos los tres poderes, ¿no? Que permiten que haya una balanza dentro del ejercicio de este poder ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, tan no fue suficiente que tuvimos estos estados súper totalitarios, súper poderosos a principios del siglo XX, que generaron estas guerras mundiales. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos actores dentro del propio Estado que limite, que le dé funcionalidad. Y entonces se dan los OPAs, los organismos públicos autónomos, que ustedes conocen varios, ¿no? Quizá los más conocidos son las Defensorías del Pueblo, en el caso de México, las Comisiones de Derechos Humanos, instituciones de corte electoral, en el caso de México, institutos electorales locales, el nacional y los tribunales, tanto locales como el federal en materia electoral, y los organismos de transparencia, por ejemplo, como hablar de los tres principales pilares en los cuales se fue construyendo este poder funcional, ¿no? Pero también tenemos otros controles internos, ya no solamente desde el Estado o desde las instituciones del Estado, sino desde el ejercicio de la propia ciudadanía
organizada, la sociedad civil organizada, y que conocemos, por ejemplo, como organismos no gubernamentales, las ONGs, que también se han ido convirtiendo cada vez más en actores que van dándole funcionalidad al ejercicio del poder, que van obligando a que ese poder no sea discrecional, haciendo, por ejemplo, trabajos de litigio estratégico, donde obligan a que el Estado publique, haga públicos, haga oficiales las respuestas y los actos que ha realizado, ya sea a partir de litigio jurisdiccional o ya sea, por ejemplo, a partir de solicitudes de información pública, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos controles internos que han ido haciendo que este poder discrecional se eche para atrás y comience a ser más funcional. Por supuesto que esto ha ido generando, como lo está generando ahora en México, contrarreacciones, ¿verdad? Y entonces hay estados que de repente han intentado volver a retomar esta posibilidad amplia de tener un poder discrecional, limitando, ¿no? En el caso de México, limitando los recursos de aquellos organismos que le iban obligando a ser más funcional que discrecional, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, por ejemplo, los tribunales electorales, por ejemplo, los institutos de transparencia, se convierten en el blanco preferido de estos estados que quieren todavía ejercer poder discrecional, porque estos organismos internos los obligaban a dar un paso atrás. Y también sus blancos favoritos son la sociedad civil, a la cual acusan de N cantidad de situaciones con tal de que deje de ser un organismo o de ser más que un organismo, un actor que le obligue a ser funcional, dejando atrás la discrecionalidad, ¿no? Sin embargo, estos estados no toman en cuenta que esta posición, esta primera transformación de lo discrecional a lo funcional, pues no solamente ha impactado el ámbito interno, sino que también ha impactado el ámbito internacional. Y por lo tanto, estos estados tienen que rendir informes, tienen que rendir declaraciones en el ámbito internacional, y también desde el ámbito internacional, los organismos internacionales van obligando a que el estado deje de ser tan discrecional para comenzar a ser más funcional. Hace 2, 3 días, México rindió un informe sobre temas de desaparición forzada y fue duramente criticado por estos organismos. ¿Por qué? Pues porque la manera en la que el Estado mexicano informa nos deja ver que hay un retroceso en la manera en la que el Estado cumple con su obligación de informar a organismos internacionales al establecer una serie de discrecionalidades dentro de su propio informe. Y entonces tenemos organismos internacionales, tratados internacionales, organismos de cooperación internacional, comités, grupos de expertos, etcétera, etcétera, en el ámbito internacional, que también van obligando que el poder del Estado deje atrás los espacios de discrecionalidad para generar espacios de poder funcional. Y también hay una segunda transformación. Hay un retroceso que está muy relacionado con la anterior. Hay un retroceso de la centralización del poder en beneficio de una distribución de poderes, que es precisamente en lo que en antropología jurídica se está viendo como una decadencia de la soberanía, ¿no? Es decir, por un lado, la soberanía se había encapsulado, y más en estos modelos occidentales, en la gran figura mesiánica del presidente, del rey, del emperador, ¿no? Estas figuras fuertes, ¿no? Un poder ejecutivo fuerte es un poder es un poder que evidencia una centralización del ejercicio político, ¿no? Sin embargo, en otros países esto fue más tenue. No hablábamos de un parlamentarismo, por ejemplo. ¿No? Hoy vemos cómo en varios países, incluido México, hay esta tensión constante entre el Ejecutivo y el Legislativo, o el Ejecutivo y el Judicial, o esa intención del Ejecutivo de cooptar los demás poderes para regresar a este modelo centralizado de poder. Sin embargo, esto es intentar dar pasos para atrás, y esto, aunque pues causa daño, donde ha ido sucediendo. Pensemos en Colombia en los noventas, pensemos en Venezuela todavía, ¿no? O sea, en estos países esto no ha cuajado. ¿Por qué? Porque el poder pierde su racionalidad, y entonces tarde o temprano regresa una vez más a estos modelos ya más avanzados de ejercicio del poder, donde el poder tiene una función, es decir, donde el poder es funcional, ¿no? Donde el poder no solamente se ejerce para aquellas poblaciones no vulnerables, es decir, para las mayorías, sino donde las poblaciones vulnerables tienen ahora una, em, eh,
un protagonismo relevante en el ejercicio político. Cada vez más van ganando estos espacios de relevancia, ¿no? Lo hemos ido haciendo con las mujeres, lo hemos ido haciendo con las diversidades sexuales, ¿no? Nos faltan colocar dentro de esta racionalidad política a otros actores muy importantes, como son niñas, niños y adolescentes, como son personas con discapacidad, como son los migrantes, etcétera, etcétera. Pero en la agenda política, estos grupos comienzan a estar permanentemente presentes y tienen que estar presentes incluso en el discurso político. Ya uno ya no se imagina un discurso político sin apelar a estos grupos vulnerables, porque ellos se han convertido ahora en actores políticos. Ya no son solamente las mayorías, sino son principalmente las minorías las que legitiman el ejercicio del poder. Y luego tenemos también factores reales de poder. ¿No? Es decir, esta centralización del poder no solamente ha sucumbido frente al protagonismo de otros poderes, como el poder judicial, o frente al protagonismo de otras poblaciones, ¿no? Que no eran las mayoritarias, sino también ha sucumbido frente al protagonismo de otros poderes, principalmente de los poderes económicos o de los poderes de los medios de comunicación, que han ido restando posibilidades al Estado, y el Estado, a veces también muy comodino, ha ido dejando en ellos funciones públicas, lavándose las manos y diciendo esto que lo haga un privado. Y aquí es donde a veces tenemos un problema de cara a los derechos humanos, porque desde el discurso de los derechos humanos, no nos importa si una responsabilidad pública la cumple el Estado o la cumple un servicio privado. El responsable siempre será el Estado. Siempre tendrá que ser el Estado. Lo que pasa es que de repente el Estado, este Estado mercantil o este Estado moderno, este Estado quiere regresar a modelos de Estado moderno y empieza a poner otra vez en la arena de lo comercial elementos como la salud, elementos como la educación, y estos que son derechos, el Estado los comienza a ver como bienes. Y por supuesto, pues las empresas se soban las manos porque dicen, pues ¿quién no quiere educación? ¿Quién no quiere salud? Y si esto en lugar de un derecho es un bien, es decir, es un producto, es algo que yo puedo mercantilizar, pues entonces bienvenido sea ese Estado que da un paso atrás para que los poderes económicos sean ahora los que ejerzan el poder de manera irracional. Y entonces, esto nos obliga a preguntarnos cuál es el futuro del Estado. Lo primero que tendríamos que aceptar, pues, como ya había yo dicho antes, es uno, el Estado no siempre ha existido y por lo tanto no siempre va a existir. Nos cuesta mucho trabajo pensar que el Estado dejará de existir en algún momento, como han dejado de existir tantas organizaciones o tantas formas de organización política que ha tenido la humanidad. ¿No? Dice por ahí, había un libro muy interesante de Chomsky que decía, nos es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del Estado o el fin del capitalismo. Es decir, pensamos que estos elementos son permanentes, que serán para siempre, pero nunca, o sea, no están ahí desde que empezó la humanidad y ciertamente no estarán ahí cuando la humanidad deje de existir. Entonces, lo primero que tendremos que entender es que el Estado es una manera de organizar a las sociedades, a las comunidades políticas, y que en algún momento esta dejará de existir. ¿Por qué? Porque el Estado se va transformando. Si pensamos en el Estado liberal de 1789 al Estado constitucional de hoy, pues hay una distancia enorme entre esos estados. Se ha transformado tanto que parecieran dos formas diferentes de organización política. Decidimos seguirla llamando Estado, pero no siempre existirá el Estado. Este Estado se ha reconfigurado desde 1648, desde la Paz de Westfalia hasta el día de hoy. Y el ejercicio del poder del Estado ha ido encontrando cada vez más límites. Es verdad que hoy el Estado se ha internacionalizado, pero eso también ha hecho que vaya cediendo espacio político a otros estados. Y entonces, claro, surge la pregunta, por poner un ejemplo, ¿no? Hablando otra vez de Hacienda y del fisco. Hablábamos qué es lo que hace que el poder del fisco o el poder de Hacienda se legitime, qué es lo que lo hace racional. Pero si el Estado cede a actores privados responsabilidades públicas, es decir, si yo veo que la primaria pública de mi barrio es una primaria que no tiene pizarrones, que no tiene elementos digitales, que no tiene una buena clase de inglés, que no tiene todos esos elementos que son básicos en una educación básica, pero veo que la escuela privada sí lo tiene, pues intentaré llevar a mis hijos a la escuela privada. Pero entonces, si el Estado ha cedido el ejercicio de esta responsabilidad pública
a un actor privado, ¿para qué sigo pagando impuestos? ¿Para qué sirven mis impuestos? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa razón de ser de ese ejercicio del poder pierde eh, la razón, pierde su razón. Empieza a ser irracional y empiezo a dejar de creer en ella. Ese es el gran peligro que le juegan los estados como el mexicano al dejar en manos de privados estos elementos, que empieza a perder el sentido, ya no tiene sentido este poder, dejo de creer en él y al dejar de creer en él, me dejo de someter a ese poder. Y entonces prefiero someterme a un poder que aparentemente es más noble, pero que en términos reales puede ser más agresivo, como es el poder de una empresa pública que es la que definirá, ¿no? Qué tipo, no solamente el tipo de educación que tendremos, sino las cuotas que tendremos que pagar. Y en México, una escuela primaria puede cobrarte desde 2,000 pesos al mes hasta 25,000 pesos al mes, y el Estado no define, no detiene esto. ¿Por qué? Porque el Estado ha cedido a actores privados estas responsabilidades públicas. Esto no quiere decir que sea así en todos los estados. Por ejemplo, en España, el Estado ha cedido a actores privados responsabilidades públicas, pero con ciertas condiciones. Y entonces, en esas condiciones hay un tope máximo de colegiaturas. Tú tienes la obligación de cumplir con ciertas condiciones para que para que la escuela sea, ¿cómo se llama? Sea inclusiva, y el Estado asume gran parte del pago de esas colegiaturas y entonces se cambia por completo el modelo. Aquí el ejercicio del poder sigue siendo racional y por lo tanto la gente al ver esto dice, yo pago con mucha alegría mis impuestos y me someto alegremente al poder del fisco, ¿no? Estas son las cuestiones que van haciendo que tengamos diferencias culturales frente al ejercicio del poder. Y entonces, ¿cómo pasar del gobierno, es decir, del gobierno absoluto, del gobierno discrecional, del gobierno que no asume sus responsabilidades, a la gobernación? Primero, fortaleciendo el Estado. Pareciera que todo nos dice que ahora lo que tenemos que hacer es limitar más al Estado, quitarle más responsabilidades al Estado, pero quizá el camino sea más bien volver a fortalecer al Estado para que esas responsabilidades públicas sigan en lo público y se le siga entonces legitimando, se le siga dando una razón de ser al poder del Estado. Esto requiere sociedades activas, sociedades educadas, ¿no? Sociedades profesionales, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿no? Que las y los abogados que van a salir en las nuevas generaciones traigan precisamente estos chips, estos conocimientos dentro de su preparación profesional. Que los derechos humanos se sigan viendo como fundamento del Estado, particularmente el derecho humano al buen gobierno, lo cual ya no es solamente un propósito, sino comienza a ser claramente una obligación del Estado. Bueno, pues con esto yo terminaría el segundo video, terminaríamos este módulo, ¿no? Y les pediría que fueran a la Blackboard a realizar su actividad integradora de este módulo. Ya solamente nos falta uno que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Y ya con eso terminaríamos este curso y ya veríamos el tema del segundo parcial. Pero bueno, espero que haya sido de su interés este módulo. Les deseo mucha suerte y cualquier cosa seguimos en contacto.